Soy Carlos Molina Sandoval, abogado, socio de Casa Campo, Aguirre Gómez Corta, Caballero y Molina Sandoval, abogados. Y la idea de participar en estas conferencias es brindar algún punto de vista sobre el contrato de franquicia. La franquicia fundamentalmente es un contrato de colaboración empresaria en la cual dos empresarios independientes participan de un negocio, del mismo formato de negocio, de business format, en el cual desarrollan una serie de actividades y se procura lograr una distribución, digamos, de mercado a la hora de comercializar ciertos productos. Hay que tener en cuenta que mucha gente confunde franquicia con una mera concesión de marca, con una mera distribución comercial, sea contractual o a veces ni siquiera pactada expresamente, y la franquicia encubre un montón de otras cosas que no apuntan solo a la distribución, sino a una adecuada desarrollo del negocio, cumpliendo un montón de cánones expresamente previstos en el contrato. Así se tiene que hacer un buen desarrollo, administración y cuidado de la marca, se tiene que cumplir con manuales de procedimiento en los cuales se establecen pautas operativas para que ese producto, digamos, que es exitoso, en cierto modo pueda ser digamos, reproducido por terceros a los fines de poder gozar de los beneficios y el prestigio que ya tiene este negocio. En Argentina no existe una ley de franquicia, pese a que sería aconsejable, y algún proyecto de la Asociación Argentina de Franquiciantes tendió a regularlo, a mi juicio, con una buena técnica legislativa. No cuenta ahora con un marco normativo específico. No obstante ello, la ausencia de un marco normativo específico no impide el pacto de una franquicia y fundamentalmente tener pautas regulatorias a la hora de poder acordar, determinar y fundamentalmente cuidar el formato de negocio. Existen algunas pautas en códigos de conducta o códigos deontológicos de franquiciantes, en los cuales se dice que no es aconsejable vender o entregar una franquicia si previamente no se ha aprobado en 2 o 3 lugares por un determinado tiempo. La regla 3x2, 3 franquicias por 2 años, garantiza en cierto modo que el franquiciante no está probando suerte con el franquiciado para ver si le va bien, sino en lo puntual está ofreciendo un negocio sólido, consistente, con un buen estudio de mercado, etc. La redacción de un contrato de franquicia es sumamente importante y creo que es el corazón de la franquicia, independientemente de un montón de estudios previos que deben realizarse, estudios de mercado, análisis positivos, posicionamiento de la marca, competidores, etc. Un buen contrato de franquicia permite regular o reglamentar adecuadamente los derechos. Y además hay que tener en cuenta que existen un montón de marcos normativos a los fines de contemplar. Existen marcas que están tuteladas, en cuyo caso existe una ley de marcas que procura, digamos, una concesión de uso o algunas otras pautas para poder tutelar que esa marca sea empleada adecuadamente, que no se utilice bajo cánones que no son los adecuados o publicitándola en lugares que no son los apropiados para el segmento al cual lo dirige la marca o para la imagen institucional que procura ese producto. También existe un montón de regulaciones vinculadas con los secretos comerciales, el know-how, procedimientos técnicos, que si bien pueden no ser secretos o pueden no tener la originalidad necesaria para poder registrarlos en el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual o en algunos otros entes registrables, sí es un secreto protegible y existe, digamos, normativa civil y penal que tutela fuertemente el secreto de estos conocimientos. Asimismo, existen pautas vinculadas con el suministro de bienes, leyes de importación, si es que el producto, digamos, recibe todo o alguna parte del producto del exterior. Hoy en día el entramado de exportación e importación suele ser complicado y no tiene a veces pautas claras a la hora de tener la importación. Un estudio de estos temas para analizar los costos y si se puede reproducir adecuadamente ese formato permite mejorar la
la posibilidad del franquiciado de realizar otras actividades. Asimismo, existen pautas vinculadas con la negociación del contrato, este contrato marco que, si bien podría pensarse que es igual para todos los franquiciados, muchas veces tiene que tener en cuenta las especiales características de cada franquiciado, el segmento al cual se va a desarrollar. No es lo mismo una franquicia que explota un negocio en un shopping center que a lo mejor en un pueblo en el cual este negocio sea el único. Los volúmenes que puede operar una franquicia también son importantes de tener en cuenta, ya que muchas veces cuando el volumen a negociar en un contrato de franquicia es muy importante, esto podría generar una especie de posición dominante en el mercado, en la cual no digo que un monopolio, sino que procure gobernar o tener, digamos, una porción de mercado lo suficiente que le permita marcar precios. Está claro que la posición dominante en términos competitivos no está prohibida, pero deben existir algunas pautas que eviten ese abuso. Entonces, a la hora de diseñar una franquicia debe tenerse en cuenta los aspectos de defensa de la competencia a los fines de no generar una posición que tenga la suficiente fuerza de considerarse formadora de precios independientemente de los precios que genere el mercado por las posibles sanciones que existen a nivel competitivo. En cuanto a los conflictos que suelen generarse en materia de franquicia, diría que los 2 o 3 temas más relevantes que suelen plantearse están vinculados fundamentalmente con lo laboral y con el tema de consumo. Usualmente, y digamos, sobre todo en la época actual en la cual existe, digamos, una ampliación del espectro de juicios laborales, el trabajador del franquiciado muchas veces podría creerse empleado del franquiciante y con derecho a reclamar los créditos laborales o sus indemnizaciones al franquiciante. Esto no es así. Franquiciante y franquiciado son 2 personas independientes, son 2 empresarios independientes que tienen su propia dirección empresarial y que tienen su esquema de negocio distinto. El hecho que el franquiciante entregue al franquiciado un formato exitoso no significa que esté cediendo parte de su establecimiento. Solamente está desarrollando, digamos, está replicando el negocio exitoso y por ello el trabajador no tiene derecho a cobrarse solo al franquiciante. En la práctica, muchas veces algunos trabajadores, con el afán de garantizarse el cobro o a lo mejor extorsionar, digamos, al franquiciado y perjudicar las relaciones de los franquiciados, demandan a todos los que intervienen en la cadena de franquicia a los fines de lograr finalmente un acuerdo. A nivel jurisprudencial todavía rige un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Digo todavía rige porque hay un segundo precedente que no tiene claridad todavía de cuál va a ser la línea exacta, digamos, en materia de franquicias, pero Rodríguez contra el embapelador del Atlántico expresamente establece que no hay solidaridad entre el franquiciante y franquiciado. Las cámaras nacionales de comercio en general están diciendo lo mismo, con excepción de algunos fallos que establecen la solidaridad. Está claro que si la franquicia se utilizó para defraudar derechos de terceros y se utilizó de una manera inadecuada y no bajo los cánones correctos que establece el canon laboral, por supuesto que podría existir responsabilidad laboral. El otro tema delicado en materia de conflictos está relacionado con el tema del consumo. En la actualidad, y estamos pensando en la última reforma de la Ley de Defensa del Consumidor, la 26361, se modificó la ley y se incorporaron una serie de pautas que ampliaron notablemente el esquema de protección del consumidor. Se incorporaron los penalty damages, se incorporaron algunas sanciones administrativas y algunas otras pautas, pero lo cierto es que el artículo 40 de la Ley de Defensa del Consumidor establece que todos los que intervienen en la cadena de comercialización son responsables solidarios. Esto podría pensarnos que la persona que entregue una franquicia a un franquiciado necesariamente va a ser responsable por los defectos del producto que realice el franquiciado.
Esto nuevamente no es así, o por lo menos no es así siempre. ¿Por qué? Porque el artículo 40, al regular la cuestión de responsabilidad de los que intervienen en la cadena de comercialización, y en este caso estamos hablando del franquiciante, establece la solidaridad, pero pone como condicionamiento la culpa que puede existir a la hora de la realización de productos. Si el franquiciante no tuvo la culpa en la, digamos, prestación inadecuada del servicio, o no tuvo la culpa en la producción defectuosa del servicio, porque él no le proveyó la materia prima, porque él no controló el proceso, porque no está obligado a controlar todo el proceso de producción, lo controla en un sentido genérico, pero no cada pieza que salga o cada servicio que se preste, no va a tener responsabilidad, y si bien puede tener una presunción, puede participar en el proceso acreditando que no tenía, digamos, un control de esos bienes. Finalmente, y pese a que esto tampoco está establecido en la ley, es aconsejable un sistema de solución de controversias a través del arbitraje. La Asociación Argentina de Franquiciantes cuenta con un tribunal arbitral en el cual se relacionan, se predisponen, digamos, tribunales arbitrales que realmente conocen la mecánica de la franquicia. Está claro que a veces el arbitraje no está lo suficientemente difundido para poder desarrollarlo. En mi caso soy el director de la sala de arbitraje del Colegio de Abogados y soy árbitro internacional en algunas cámaras arbitrales, y muchas veces advertimos que cuesta esta noción de arbitraje. El arbitraje permite que un experto, en este caso alguna persona vinculada con franquicias o con temas de distribución comercial, pueda resolver adecuadamente la controversia con un conocimiento técnico y práctico mucho más elevado que un tribunal judicial. Muchas veces existen temas muy concretos o muy puntuales en materia de franquicias que llevarlos a un tribunal judicial, independientemente de la buena voluntad que puedan tener los tribunales judiciales, puede significar tirar los dados para ver, digamos, si el juez puede lograr entender la razonabilidad del planteo. En fin, yo aconsejaría que, teniendo en cuenta que la franquicia es un excelente contrato para poder proyectar, crecer y difundir el negocio que uno ha pergeñado o ideado desde sus inicios, lo esencial es tener una adecuada planificación contractual, una adecuada profilaxis de conflictos y poder desarrollar esquemas que permitan contemplar la mayoría de los problemas que se suelen generar usualmente en la franquicia. Muchas gracias.